Bueno, nos dan el siguiente problema. Nos dicen que dentro de una esfera de radio 1, el potencial eléctrico está dado por la siguiente expresión con unidades voltios. Nos piden calcular el voltaje, el campo eléctrico, el desplazamiento eléctrico y la densidad de carga volumétrica en R igual a 1, en θ igual a pi medios y para phi igual a 0. También nos piden hallar como inciso B, calcular cuánta carga hay dentro de la esfera. Bien, para eso vamos a empezar calculando cuál es el voltaje. El voltaje, ya lo voy a poner con vector. El voltaje en estas coordenadas dadas. Notemos que el voltaje o el potencial eléctrico está dado por 100 más 50R más 150R por el seno de teta por el seno de phi. Bueno, bien, entonces nos piden calcular el voltaje o el potencial eléctrico en estas condiciones, para R igual a 1, para θ igual a pi medios y para phi igual a 0. Simplemente vamos a reemplazar esas condiciones acá. Vamos a ponerlo así, radio 1 para pi medios y para 0. Al reemplazarlo nos va a quedar lo siguiente, 100 más 50 por el radio vale 1 más 150 por 1 por el seno de pi medios por el seno de 0. Acá podemos hacer algo muy rápido, como todo esto es un producto, el seno de 0 ya nos va a dar 0. Entonces, todo esto nos da 0 y al final nos va a quedar que el voltaje evaluado para un radio de 1, para un θ de pi medios y para un phi de 0 va a ser igual 100 más 50, o sea, 150 voltios. Ahora, para calcular el campo eléctrico debemos conocer que el campo eléctrico no es nada más. Ahora, para calcular el campo eléctrico debemos conocer la siguiente ecuación. El campo eléctrico no es nada más ni nada menos que el potencial del campo escalar del voltio. Potencial. Para calcular el campo eléctrico debemos saber que el campo eléctrico se puede expresar como el potencial eléctrico, sacarle el gradiente al potencial eléctrico. Y esto multiplicado por menos. Bien, como nosotros tenemos ya nuestra función que es el voltaje, función del potencial eléctrico, ahora tenemos que sacarle el gradiente. Pero tenemos que sacarle el gradiente a esta función que está en coordenadas esféricas. Recordemos que para sacarle el potencial, vamos a decir que el potencial, el campo, ¿cómo se llama eso? Bien, ahora vamos a sacar el campo eléctrico. Para sacar el campo eléctrico debemos saber que el campo eléctrico no es nada más ni nada menos que el potencial, el campo. Bueno, para sacar el campo eléctrico debemos saber lo siguiente. Debemos saber que el campo eléctrico es igual al potencial eléctrico, el gradiente del potencial eléctrico, y acá no va la flechita, el potencial del gradiente eléctrico multiplicado por menos. ¿Okay? Tenemos que recordar algo y es que el voltaje es una función en términos de R, θ y phi, o sea, es una función escrita en coordenadas esféricas. Así que para nosotros poder sacar el gradiente del potencial eléctrico, tenemos que recordar cómo sacar esas dichas, hacer este producto con esta función nabla con el potencial eléctrico. Entonces, esto nada más ni nada menos es lo siguiente. Va a ser igual a la derivada parcial de v con respecto al radio, la primera componente. La segunda componente va a ser 1 sobre el radio por la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a θ. Y en la tercera componente va a ser 1 sobre el radio por el seno de θ
por la derivada parcial de del campo del potencial eléctrico con respecto a phi. ¿Ok? Está bastante fácil, solamente vamos a reemplazar. Bien, acordémonos que esta es la función, entonces vamos a bajarla y vamos a ver cuáles son sus respectivas derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial, voy a ponerlo en rojo. La derivada parcial del potencial eléctrico con respecto al radio va a ser igual a 100, como 100 no tiene el radio, entonces es 0. Acá sí, el radio estaba operando con un producto al número 50, entonces sería 50. Más, podemos ver que acá está el radio solamente una vez, entonces todo lo demás es constante. La derivada del radio va a ser 1. Así que va a ser 150 seno de teta. Seno de teta por seno de phi. Ya tenemos este, ahora vamos a sacar la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a teta. Entonces, teta podemos ver que está solamente acá. ¿Sí? Lo demás no tiene teta. 150R y seno de phi se vuelve constante. Y la derivada del seno, recuerden que es coseno. Por lo tanto, la derivada parcial va a ser 150R por el coseno de teta por el seno de phi. Y por último, pero no menos importante, la derivada parcial con respecto a phi. Bien, como podemos darnos cuenta, el único término que tiene la variable phi es seno de phi. Y igualmente vamos a derivar parcialmente solamente esa parte. Así que va a quedar 150 por r por el, ya voy a poner coseno, por el seno de teta por la derivada del coseno menos derivada del seno coseno. Ah, ya me estaba confundiendo. Derivada del seno coseno de phi. Bien. Podemos simplemente reemplazar estos valores en las derivadas parciales en las componentes de nuestro gradiente de la función potencial. Pero como nosotros tenemos que calcular el campo en esos puntos específicos, pues vamos a calcular directamente desde acá, desde las derivadas parciales, esos puntos específicos. Recordemos que el punto específico vamos a darlo como una terna. Va a ser igual para el radio 1, ponerlo en blanco, para radio 1, para teta pi medios y para phi 0. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar esos dichos valores acá. Así que nos va a quedar la derivada parcial. Vamos a expresar esto como d sub r evaluado en 1, pi medios y 0. Entonces nos va a quedar igual a lo siguiente. Miremos que acá nos va a quedar 50 más 150 seno de pi medios. Seno de pi medios por el seno de 0. Nuevamente seno de 0 nos da 0 y nos va a quedar simplemente 50. Así que la derivada parcial con respecto a r va a ser 50 en el punto dado. Vamos a expresar la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a teta como v sub teta evaluado en el punto. Entonces sería de esta forma. Acá debemos reemplazar todos los valores. Miremos que nos va a quedar 150. El r lo reemplazamos por 1, coseno de pi medios y seno de phi, que sería 0. Nuevamente tenemos seno de phi, se nos va todo, así que esto nos queda 0 pelado. Y acá nos quedaría 0. Y por último, nos quedaría que la derivada parcial con respecto a phi del potencial eléctrico, pero vamos a expresarlo como v sub phi evaluado en el punto directamente. Así que nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 150 por 1 por el seno de pi medios por el coseno de 0. En este caso, coseno de 0 no da 0, nos da 1. Nos da 1, pero vamos a ponerlo en rojo. Nos da 1, el seno de pi medios nos da 1, también nos queda 1 y simplemente nos queda 150. Así que nos queda 150. Bien. Ahora, ya con eso podemos reemplazar nuestro gradiente del potencial eléctrico. Nos quedaría lo siguiente. Vamos a ponerlo acá nuevamente. Y va a ser lo siguiente acá. Vamos a borrar esto. Bueno, démoslo así. Nuestro
Nuestro gradiente del potencial eléctrico va a ser igual en el punto dado, en este caso vamos ya a reemplazar el punto dado, pi medios, coma 0, va a ser igual a la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a R, que nos dio 50, ya evaluado en el punto, entonces, coma 1 sobre el radio, pero ya el radio tiene que estar evaluado, entonces va a ser 1 sobre 1 porque el radio vale 1, por la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a θ, que nos dio 0, y 0 por 1, entonces nos queda 0. Y por último nos va a quedar 1 sobre el radio por el seno de θ. Seno de θ vale pi medios, o sea que seno de pi medios da 1 por 1, 1, entonces nos queda 1. Multiplicando la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a phi, o sea 150 por 1. Bien, ya tendríamos acá nuestro potencial eléctrico, el gradiente de nuestro potencial eléctrico. Pero nosotros no necesitamos eso, necesitamos calcular el campo eléctrico, que es simplemente el mismo potencial, el gradiente del potencial eléctrico, pero operado con el signo menos. Por lo tanto, nuestro campo eléctrico es igual a menos el voltaje, menos el gradiente del potencial eléctrico. En este caso, vamos ya a escribirlo. Evaluado en el punto, pues obviamente nos va a dar el campo en ese punto, que no lo escribí, vamos a escribirlo una vez. Acá. El campo eléctrico en 1, pi medios, 0 va a ser igual a esto, y esto quiere decir que va a ser igual a las mismas componentes, pero van a estar con su opuesto, o sea va a ser menos 50, el opuesto de 0 es 0, y el opuesto aditivo es menos 150. Menos 150. En este caso, como el potencial eléctrico ya nos dan las unidades voltios, entonces nuestro campo eléctrico va a estar en nuestro sistema internacional, que sería newtons sobre coulombs, creo que era así. A ver, fuerza sobre, newtons sobre coulomb. Bien, ya tenemos el campo eléctrico. Ahora vamos a calcular cuánto vale el desplazamiento eléctrico. El desplazamiento eléctrico es súper sencillo. El desplazamiento eléctrico también es un vector y va a ser igual a la permitividad del espacio por el campo eléctrico. Así de sencillo, así de fácil. Sí, así de sencillo, así de fácil. En este caso, nuestra permitividad depende de dónde se esté haciendo, dónde esté midiendo esto. Como el ejercicio no nos da una pista, bueno, se está haciendo en un medio o nos dan la permitividad del lugar, vamos a considerar esta permitividad como la permitividad del vacío. Y la permitividad del vacío ya sabemos que es una constante. Entonces vamos a hacerlo con esa. Bien, por lo tanto, nuestra distancia, nuestro desplazamiento eléctrico va a ser igual a lo siguiente. Desplazamiento eléctrico en el punto dado, porque eso es lo que nos piden, o sea, 1,5 medios, 0, va a ser igual a la permitividad en el vacío, asumiendo que es el vacío, por el campo eléctrico en el punto dado, 1,5 medios, 0. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la permitividad en el vacío por el vector que representa al campo eléctrico en ese punto. O sea, va a ser igual, ¿dónde estás? Acá estás. Menos 50, 0 y menos 150 newtons coulomb. Ok, acá la permitividad del vacío es una constante. Si ustedes quieren reemplazar el valor, lo reemplazan. Si a ustedes les molesta ver esa constante fuera del vector, pues simplemente la introducen haciendo el producto. Obviamente acá nos va a dar 0 y también la introducen acá, como ustedes prefieran. Este ya sería el desplazamiento eléctrico. Bueno, una vez ya calculado nuestro desplazamiento eléctrico, vamos ahora a calcular por último no, con nuestro inciso A, la densidad de carga volumétrica. ¿Qué es la densidad de carga volumétrica? Es la cantidad de carga que está en unidad de volumen. Podemos definir la cantidad de carga que hay por unidad de volumen. ¿Sí? Esa es una forma. Pero en este caso no nos sirve porque nosotros no sabemos cuánto es la carga, ni sabemos, bueno, el volumen sí, pero solamente sabemos uno de los tres datos.
Entonces vamos a usar esta otra. La densidad de carga volumétrica va a ser igual al laplaciano del potencial eléctrico, al laplaciano. Entonces vamos a calcular el laplaciano del potencial eléctrico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, como recordarán, el potencial eléctrico está en coordenadas esféricas. Entonces tenemos que calcular pues, esto precisamente en coordenadas esféricas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el laplaciano en coordenadas esféricas está dada por la siguiente expresión. Ahí está escrita tal cual como aparece, ¿sí? Entonces vamos a entender eso un poquito. Va a ser 1 sobre el radio al cuadrado por la derivada parcial de R de R al cuadrado por la derivada parcial de, en este caso, del potencial eléctrico con respecto a R. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso como deberíamos hacer esto. Primero, vamos a calcular quién es la derivada parcial de la función con respecto al radio. O sea, en este caso ya nosotros lo hemos calculado. Tenemos estas maravillas que calculamos antes. Entonces vamos a copiarlas y vamos a llevarla abajo. Entonces quedaría así. Bien. Acá tendríamos este señor que está acá es este mismo. El de la derivada parcial con respecto a teta, acá la tenemos, y con respecto a rho sería esta, ya las tenemos. El problema es el siguiente, es que esta se va a derivar parcialmente con respecto a L nuevamente, pero ahora operando con L al cuadrado. Así que nos va a quedar lo siguiente, vamos a sacar términos. ¿Cuánto sería? 1, vamos a ponerlo en blanco, vamos a escribir 1 sobre R al cuadrado, tenemos ahí, por la derivada parcial con respecto a R de R al cuadrado por la derivada parcial, en este caso del potencial eléctrico con respecto a R, que ya lo tenemos ahí, que sería 50 más 150 seno de teta por el seno de phi. Y como eso está multiplicando R al cuadrado, pues podemos hacer de una vez la distribución, o bueno, en este caso no es tan necesario, podemos dejarlo expresado. Entonces quedaría de esta forma: seno de teta por seno de phi. Seno de phi. Bien. Esta parte, que sería la primera parte en el primer término de nuestro laplaciano, pues notemos que debemos derivar esta expresión con respecto a R, pero notemos que solamente está R acá, no en la derivada parcial con respecto a R, no hay R's, entonces eso sale como constante y simplemente se deriva al R al cuadrado. Por lo tanto, me queda 1 sobre 2, 1 sobre R al cuadrado por 2R que multiplica a 50 más 150 por el seno de teta por el seno de rho. Bien, entonces esa sería la primera parte. Podemos acá cancelar ya términos como R y R abajo, se fueron, chao chao, y aquí nos quedaría igual a podemos operar ese 2 acá, démoslo abajo, tenemos eso como 2 sobre R que opera a 50 más 150 seno de teta por el seno de rho. Bien, rojo fijo, yo no sé por qué estoy diciendo rojo, bueno, digamos que rojo. Entonces, esta sería la primera parte. Vamos a enumerarla. Voy a enumerarla que es 1, para que no se nos vaya el hilo acá. Y vamos a hacerlo, vamos a pintar esto, no, vamos a escribirlo con este, 1 y 1. Vamos a sacar nuestra segunda parte de nuestro laplaciano, que sería 1 sobre R al cuadrado por seno de teta por la derivada parcial del seno de teta por la derivada parcial de, en este caso, el potencial eléctrico con respecto a teta. Entonces, nuestra segunda parte, ¿cómo sería? Vamos a ponerlo con nuestro verdecito. Sería 1 sobre R al cuadrado seno de teta, R al cuadrado seno de teta, que opera, que está multiplicando con la derivada parcial con respecto a teta del seno de teta por, en este caso sería la parcial del potencial eléctrico con respecto a teta, o sea, ese señor que tenemos acá. Vamos a reemplazarlo.
y todo eso está operando con el seno de teta. Opera con este opera con este. Y acá vamos a cerrarlo. Bien, vamos a dejarlo así. Bueno, acá tenemos que ver que solamente tenemos un término adentro de nuestra derivada parcial. Si ustedes gustan, podemos sacar algunos términos. Podemos sacar el seno de ρ 150r, que son constantes en esta derivada parcial. Ya que nos queda 150r seno de ρ sobre r al cuadrado seno de teta multiplicado por la parcial de teta de seno de teta por coseno de teta. Acá, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos caminos. El primero, derivar esto con respecto a teta y tendríamos un producto. Derivan el primero, derivan el segundo, bueno, hacen la norma. O podemos usar la siguiente identidad trigonométrica que nos dice lo siguiente. Los dos caminos van a llegar a la misma respuesta. Que el seno de teta por el coseno de teta va a ser exactamente igual a 1/2 del seno de 2 veces teta. Nos queda, yo prefiero esta porque tenemos 2 y nos abrevia 1. Así que nos va a quedar exactamente la misma expresión que está acá. Le vamos a pegarla. Y acá va a quedar 1/2 del seno de 2 teta. ¿Ok? Quedó más sencilla. ¿Por qué? Porque al derivar el seno de 2 teta, pues es más fácil. La derivada del seno sería coseno. Entonces nos daría coseno de 2 teta por la derivada interna, que sería 2, pero con el 1/2 se fue. O sea, sería por la derivada interna y con el 1/2 que está acá. Y acá nos queda exactamente la misma expresión. Acá podemos simplificar, como les había dicho, este 2 se va con este 2, quedó súper sencillo y tenemos un teta, pues ahí ya creo que no podemos hacer mucho, o podemos dejarlo así expresado. Podemos terminar esta maniobra, como expresando esto como 150r seno de ρ. Ah, no, ρ es este. Eso es phi. Se llama phi. Ahí me confundí. Por el coseno de 2 teta sobre r al cuadrado seno de teta. Ok. Y ya aquí pues podemos simplificar el coseno de 2 teta con el seno de teta desarrollándolo, pero prefiero dejarlo así como. Entonces este representaría nuestra segunda parte del laplaciano. Y ya el tercero sería igual a, miremos que acá sería 1 sobre r al cuadrado seno al cuadrado de teta, y acá sería la segunda derivada parcial con respecto a phi del potencial eléctrico. O sea que en este caso no está operando con un producto ni nada. Es más, podemos hacerlo acá directamente, en vivo e indirecto. Podemos sacarlo acá y podemos sacar la segunda derivada parcial con respecto al potencial eléctrico con respecto a ρ phi. Bien, entonces, como estamos derivando ahora phi, la derivada del coseno sería menos seno. Entonces nos quedaría menos 150r seno de teta por el coseno, no, por el seno de phi. Bien, por el seno de phi. Ok, y a eso hay que multiplicarlo, pues r al cuadrado seno al cuadrado de teta por esta cantidad que podemos expresarlo ya acá arriba. Vamos a llamarla 3. Daría 1 sobre r al cuadrado seno al cuadrado de teta por menos 150 r seno de teta seno de phi. Bien, acá podemos notar que se puede cancelar los siguientes términos: seno de teta arriba con un seno de teta abajo, un radio arriba con un radio abajo, y simplificando esto podemos dejarlo escrito de esta forma: menos 150 sobre r está multiplicando a y abajo seno de teta. Esto que multiplica, o podemos hacer lo borro, que es que como feito. Quedaría menos 150 por el seno de phi sobre r seno de teta. Ok, tendríamos ya nuestra tercera parte de nuestro laplaciano. Entonces lo que vamos a hacer es integrar todo esto en una suma.
Así que nuestro laplaciano de nuestro potencial eléctrico va a ser igual a la primera parte más la segunda parte más la tercera parte. Vamos a integrar todo esto así. La primera parte es esta. Pegar y pegar. Y mire, laplaciano. Más. La segunda parte que la tengo acá. Vamos a ponerlo abajo porque ahí me queda como más estrecho. Más la tercera parte que está acá arriba. Y sería. Bueno, en este caso sería menos porque ese término es negativo. Podemos borrarlo acá. Bien. Acá menos. Ok, ya tenemos al laplaciano de nuestro potencial eléctrico. Pero nos piden que calculemos la densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga sería exactamente igual al laplaciano del potencial eléctrico, pero nos lo piden en un punto específico. Así que para no tener que hacer todas esas sumas o podemos reducir esa expresión algebraica, simplemente vamos a evaluar el punto. El punto sería 1, pi medios, 0. Entonces, vamos a escribirlo acá. Sería el laplaciano del potencial eléctrico evaluado en 1, pi medios, 0 va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 2 sobre 1 por 50 más 150 por el seno de pi medios por el seno de 0 más 150. Ay, venga, acá yo no me di cuenta que este R se puede cancelar con este R. Vamos a cancelarlo una vez. Borrémoslo de la faz de la Tierra y borrémoslo de la faz de la Tierra. Para simplificar un poquito, la verdad no simplifica mucho. Ya acabo de ver eso. Ponémoslo así. Va a quedar 150 por el seno de phi, que phi vale 0, por el coseno de 2 teta. Si teta vale pi medios, 2 teta vale pi. ¿Estamos? Porque pi medios por 2 da pi. Esto dividido entre r, que es 1, por el seno de teta. Y el seno de teta sería pi medios. Pi medios. Y a esto le restamos menos 150 por el seno de rho, phi, no sé qué en seno, por el seno de 0 sobre 1 por el seno de pi medios. Ok, eso va a ser como bastante rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos que este señor, seno de 0 es 0, o sea que toda esta expresión da 0. Seno de 0, otra vez 0. Acá ya se fue todo esto. Y seno de 0, 0 también, o sea simplemente nos quedó la primera parte. Así que el laplaciano del potencial eléctrico evaluado en el punto dado, que es 1, pi medios, 0, va a ser exactamente igual a 2 por 50, ¿cierto? 2 por 50, o sea 100. ¿Listo? Esto da 100. Y recuerden que el laplaciano, el potencial eléctrico, no es nada más ni nada menos que la densidad de carga volumétrica, en este caso es 100. La densidad de carga volumétrica, recuerden, por definición, es igual a la cantidad de carga por unidad de volumen, ¿sí? Por lo tanto, las unidades en el sistema internacional sería la carga, que es coulomb, sobre metros cuadrados, metros cúbicos. Tendríamos esto. 100 coulombs por cada metro cúbico hay 100 coulombs. Bien. Ok, ya con eso terminaríamos de hallar todos los elementos de nuestro ejercicio, que sería, un poquito más, el potencial eléctrico en el punto, el campo eléctrico, el desplazamiento eléctrico, la densidad de carga volumétrica. Entonces todo eso ya está en el inciso A. Ahora nos preguntan en el inciso B, ¿cuánta carga hay dentro de la esfera? Ok, eso se puede calcular con nuestra densidad de carga volumétrica. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cuánto es la densidad de carga volumétrica. Nos piden hallar la carga. Para eso necesitamos conocer el volumen. Ojo, este volumen no es voltaje. Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿cuánto sería el volumen de una esfera?
Entonces, esa es una muy buena pregunta. Si tenemos una esfera, esto pues, parece un círculo. Esto es una esfera que tiene un radio acá, un radio L, el radio un poquito más abajo. Tiene un radio R, entonces su volumen va a ser igual a 3 cuartos de pi por el radio al cubo. 3 cuartos de pi por el radio al cubo, no, 4 tercios, qué pena, 4 tercios. 4 tercios, sí, porque la derivada del volumen respecto al radio me da el área. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Bien, ese sería. Entonces, ¿cuánto sería el volumen de nuestra esfera que tiene el radio 1? Entonces, al reemplazarlo, nos va a quedar que el volumen es igual a 4 tercios de pi por 1 al cubo, considerando que son metros, ¿sí? En unidades metros, y vemos que el volumen sería 4 tercios de pi metros cúbicos, ¿ok? Así que acá podemos despejar nuestra carga, que es lo que nos está pidiendo. La carga no es nada más ni nada menos que la densidad de carga volumétrica por el volumen. Entonces la carga va a ser igual a 100 coulombs por metro cúbico multiplicado el volumen. En este caso es un volumen de una esfera de radio 1, entonces va a ser 4 tercios de pi por metros cúbicos. Acá podemos ver que las unidades se cancelan, metros con metros cúbicos se van y nos quedan en unidades de Coulomb, que tiene todo el sentido del mundo, que sea la carga esté en coulombs, ¿no? Entonces vamos a hacer esta operación. Yo puedo hacerla podemos dejarla indicada, tenemos dos formas. Vamos a expresar esto como 400 tercios de pi coulombs, o podemos usar la calculadora, que voy a hacerlo ahora mismo, para calcular eso. 400 sobre 3 multiplicado por el doctor pi. Entonces esto va a ser exactamente igual a 4.4. Esto es igual a 418 vamos a aproximarlo a 88 coulombs. ¿Ok? Entonces esta sería la carga de la esfera que nos da el comienzo del ejercicio. Ya con eso hemos terminado los ejercicios. Espero que les haya gustado el video y hayan entendido acerca de este maravilloso tema.